Son las 10, las 9 en Canarias. Europa se prepara para firmar un acuerdo histórico de reconstrucción. En la cadena SER, Hora 25. Javier Ruiz. La Unión Europea acaricia un acuerdo histórico, no en cuanto a sus cuantías, porque van a ser menores de lo inicialmente previsto, pero sí en cuanto a la calidad de ese acuerdo. Las cantidades prevén 390.000 millones de euros en subvenciones directas. Es una cantidad menor de la inicialmente prevista, era medio billón el que se esperaba. Así que se recortan esas subvenciones. A cambio, Holanda va a obtener un cheque que le va a permitir recuperar algo de ese dinero. Los países que ahora mismo han protagonizado más reticencias tendrán un cheque holandés, un cheque austriaco o un cheque danés. Esta es la fórmula que se consigue. Subvenciones directas a cambio de cheques de vuelta. La cantidad es menor de la inicialmente prevista, pero la calidad del acuerdo es absolutamente histórica y no tiene precedentes. Europa va a emitir deuda conjunta. Europa va a dar subvenciones libres de ciertas condicionalidades a corto plazo y Europa va ahora mismo a emprender un rescate por primera vez europeo. Hoy Europa acaricia un sueño, el de un pacto de reconstrucción nunca visto hasta ahora. Hoy, el día en que el presidente del gobierno admitía incluso la condicionalidad impuesta por Bruselas. Una posición de escucha, de diálogo activo y permanente con todas las líderes políticos, con todos los gobiernos. Aquí no hay gobiernos más o menos europeístas, todos somos gobiernos europeístas y tenemos nuestra perspectiva de cómo tiene que ser la respuesta por parte de la Unión Europea. Por tanto, diálogo, escucha. Europa acaricia a esta hora un acuerdo histórico. Ya no estamos hablando de si se firmará, sino de cuándo se va a firmar el rescate y la reconstrucción post-COVID. Javier Ruiz. Y va a ser previsiblemente en cuestión de horas porque ese documento y ese texto está ya en debate plenario en estos momentos. Bruselas, Griselda Pastor, volvemos contigo. La situación y el debate servido ya y la firma preparada prácticamente ya, ¿no? Sí, aquí estamos esperando el acuerdo vinculado a esa sesión plenaria de jefes de gobierno que ha comenzado sobre las 9:30. La propuesta que está sobre la mesa, como tú has dicho, implica un precedente imprescindible para España e Italia. Las ayudas de la Unión Europea no serán solo créditos, como siempre se ha hecho ante las crisis, serán también subvenciones a fondo perdido por valor de casi 400.000 millones. Y eso quiere decir inversiones de casi el 1% del PIB europeo durante un periodo de 3 años. Un acuerdo posible gracias al apoyo de Alemania y de Francia, apoyo a los gobiernos de España y de Italia y una compensación para Holanda y otros países ricos y pequeños que reciben un cheque. Un proceso a cambio de condicionalidad. Las ayudas exigirán planes nacionales de reformas a aprobar por mayoría entre los gobiernos de la Unión y tras la recomendación de la Comisión. Holanda exigía, como sabéis, un derecho de veto. No lo tendrá, pero sí se concede a Holanda y a los más críticos la posibilidad de poder suspender los desembolsos para examinar, si hay dudas, la gestión de un gobierno, un tema que puede limitar el margen de las propuestas de Sánchez y sus pactos con Podemos, aunque esperamos que sobre eso hable el presidente del gobierno en la rueda de prensa que suponemos va a seguir a esta cumbre europea. Europa al borde de la firma. En estos momentos, estos los términos. Para España, para Italia, 390.000 millones en subvenciones directas, 750.000 millones de presupuesto total. 750.000 millones son el mayor desembolso que ha hecho la Unión Europea en su historia. No tiene precedentes. Es menor de lo que se esperaba esta mañana, pero es
un ejercicio de una cuantía extraordinaria. A cambio, Austria ve reducida su contribución, su cheque de vuelta a la Unión Europea hasta los 565 millones, Holanda hasta los 1.900 millones, Dinamarca y Suecia exactamente igual, y Alemania ve cómo se mantiene la cuota de aportaciones. Hay un compromiso y ahora estamos a la espera de cerrarlo, tras un esfuerzo que el presidente Charles Michel, el presidente de la Comisión Europea, decía ha sido un esfuerzo titánico. Je vais bientôt envoyer à l'ensemble des leaders ma nouvelle proposition. Cette proposition. Quiero agradecer la disposición de nuestros líderes a esta nueva proposición. Es extremadamente difícil. En una negociación extraordinariamente difícil, rassembler, unis, pour veiller, que va a permitir que la Unión Europea permanezca unida. El valor para la Unión Europea es el que les estamos contando. Efectivamente será una solución sin precedentes y será una solución histórica. El valor para España está todavía por ver. Alberto Garzón, el ministro de Consumo, decía hace apenas unos días: España no va a pasar por derogar la reforma laboral, no va a pasar por recortar pensiones. No está en absoluto en nuestra hoja de ruta, ni mucho menos. Sería un grave error volver a repetir errores cometidos. Y los agentes sociales acaban de insistir en ese mismo discurso. Unai Sordo, hace apenas unos minutos aquí en Hora 25 de los Negocios: no se va a derogar la reforma laboral. Hay condicionalidad a medio plazo, sí, pero no la legislación laboral interna. Yo creo que la llamada condicionalidad que va a ir asociada a este Fondo de Reconstrucción Europea, en mi opinión, no va a ir por ahí. Yo creo que no sería asumible ese tipo de planteamientos, y creo que España tiene que corregir su legislación laboral, su reforma laboral, entre otras cosas, para evitar una profunda caída de los salarios este otoño, y espero que el Gobierno continúe en ese sentido con la agenda que teníamos marcada para el mes de septiembre, porque no tiene nada que ver. 10:05 de la noche, 9:05 en Canarias, y de momento esto, que ahora mismo se acaricia ya como un acuerdo histórico, es la última hora y tiene enorme impacto para España. Significa mucho dinero para la reconstrucción. José Antonio Zarzalejos, periodista del Confidencial, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Carlos III, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Neus Tomás, directora adjunta del diario.es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. A los tres os pregunto, a los tres os pido lectura en titular y desarrollamos después, pero en titular ahora mismo, que tenemos previsiblemente acuerdo esta misma noche. Zarzalejos. Bueno, hay que conocer las condiciones y es muy arriesgado hacer una opinión o dar un juicio terminante. Yo diría que por una parte hay elementos absolutamente inéditos, como es, por una parte, que haya una cantidad importantísima de probablemente 390.000 millones de euros que sean a fondo perdido, es decir, transferencias, y en segundo lugar que eso se vaya a financiar con deuda mancomunada, no mutualizada, no solidaria, pero mancomunada. Esos son dos aspectos verdaderamente importantes. Lo que ya no es satisfactorio es que hemos contemplado una Unión Europea, estamos contemplando todavía una Unión Europea que no tiene homogeneidad de criterios económicos, fiscales, normativos, y que este acuerdo está costando pues como ningún otro en la historia de la Unión. Es decir, habría que remitirnos a 20 años. Por lo tanto, luces y sombras, pero vamos a esperar también a la letra pequeña, que en este caso va a ser especialmente importante. Pablo Simón, primera impresión.
Bueno, estamos hablando del consejo más largo de la historia reciente de la Unión Europea. De hecho, Niza fue el más largo, con más de 85 horas, y este acuerdo está costando incluso más. Por lo tanto, estamos hablando efectivamente de un acuerdo histórico que yo creo que, si ponemos las luces largas, en el medio plazo puede suponer una transformación incluso de la naturaleza de la Unión Europea. El hecho de que, como ente jurídico, la Unión Europea se vaya a endeudar y vaya a tener que amortizar los intereses y el pago de esta deuda a partir del año 2028, independientemente de que luego discutamos si va a ser más deuda, transferencias y cómo queda cada uno de los países, realmente lo que está plantando es la semilla de esto que algunos llaman el momento hamiltoniano, ¿no? Es decir, estamos construyendo un prototesoro europeo que va a tener que financiarse con fiscalidad autónoma para pagar muchos de esos recursos, y que nos va a ayudar a completar algo que los economistas insisten mucho, y es que tenemos una zona euro que está construida a medias, que tenemos integración monetaria, pero nos falta el pilar fiscal y la armonización entre los distintos países. Evidentemente, aquí hay una colisión respecto a si tú quieres continuar avanzando en la integración monetaria o no quieres, y ahí es donde precisamente viene el conflicto entre unos países que se han aliado y que suponen aproximadamente el 80% de la población y del PIB, que es el eje franco-alemán más el sur de Europa más el bloque de Visegrado, frente a los países hanseáticos. Pero en cualquier caso, yo solo quiero recordar una cosa: es imposible el que este acuerdo pueda satisfacer a todos, porque precisamente la naturaleza de la Unión Europea parte de este acuerdo y de este consenso. Pero más allá de todo, yo creo que tiene más ventajas e inconvenientes, porque quiero recordar una cosa: los países frugales querían 0 transferencias. El hecho de que nosotros y la Comisión haya hecho una propuesta que como poco incluirá 390.000 millones, yo creo que es para tenerlo en cuenta, y sobre todo porque va a ir gasto dirigido a los países más afectados por la COVID, entre el que nos encontramos nosotros. Neus Tomás, primera impresión. Estamos ahora mismo en plenario, es decir, a borde de la firma. Primera impresión. Sí, es cierto que conocemos los detalles, por lo tanto, a modo global, yo creo que, escuchando al principio cómo hacías la presentación, ¿no? A veces se abusa del adjetivo histórico, pero yo creo que en este caso está bien utilizado, es adecuado por la fórmula y también por la cuantía. Es cierto que Francia y Alemania habían puesto el límite en 400.000, al final parece que serán, ¿no? Se apunta a 390.000. Bueno, ciertamente tenemos que esperar, decía, la letra pequeña, como comentaba Zarzalejos, porque, por ejemplo, la suspensión de los desembolsos que citaba Griselda Pastor, pues seguramente hasta que no veamos el contenido del detalle del acuerdo no sabremos exactamente en qué se concreta. Y luego es cierto que en este caso Alemania y Francia se han aliado con los países del sur, pero también las horas de debate que comentaba Pablo de este récord de horas de cumbre evidencia también que los dos grandes, Alemania y Francia, pues a lo mejor no tienen tanto poder como a veces nos pueda parecer, ¿no? Bueno, ahora lo que hay que hacer es cruzar los dedos para que ningún país acabe vetando el acuerdo. Y luego interesante, si luego lo analizaremos con más detalle, la estrategia que han seguido los países durante estas horas, ¿no? Como Macron y sobre todo Conte han sido tan duros, y a mí me ha sorprendido, y supongo que formaba parte de una estrategia calculada, pues el silencio o la prudencia de Pedro Sánchez. Vamos a leerlo después. Vamos a las 11 de la noche. Vamos a dejar tiempo a que se cierre y se firme. Pero ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa parece dibujado ya. Y vamos a leer efectivamente con esas luces largas y con el retrovisor, porque hay una lectura más que hacer. Margaret Thatcher se queda. El rebate, el cheque que el Reino Unido consiguió en 1984 y que parecía destinado a abolirse, se queda, y se queda multiplicado para cada uno de estos países frugales. Así que hoy vamos a echar un vistazo al retrovisor y a las luces largas. Como estaba diciendo Simón, vamos a ver cómo queda todo esto. En cualquier caso, en estos momentos estamos a minutos, horas de un acuerdo que puede ser histórico y de enorme calado para España. 10:15, 9:15 en Canarias, pausa y lo leemos todo a partir de las 11 y ahora COVID y lo que nos viene. Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Mi abuela me decía, come pescado cada día, pero yo no sabía cómo se hacía. Un día, qué alegría, Guinamar me descubría ese pulpazo. Gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha. Guinamar cada día, si me lo comía. Creo que ya la tenemos. Lo que pasa es que aquí es aislado contigo, ¿no? No, aislado contigo, aislado. Es lo contrario. ¿Lo contrario de qué? De aislado. ¿Probamos a ver? Aislarse ha sido duro. Ahora, aíslate en Ibiza. Ibiza, todas las islas en una. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 55.209. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 46. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. ¿Conoces los servicios veterinarios de Mascota y Salud? Por 19 euros al año tendrás acceso a consultas gratis, descuentos del 40% en vacunas, tratamientos, pruebas diagnósticas y cirugías, y con la libertad de elegir el mejor especialista de entre más de 400 clínicas. Contrátalo ya en mascotaysalud.com. Tus veterinarios de confianza. La solidaridad sigue aumentando con nuevas acciones humanitarias. Hay cosas que siempre da gusto escuchar, y la radio es una de ellas. Hoy por hoy, edición verano, con Pedro Blanco, en la cadena SER. Un verano para escuchar. Hora 25, con Javier Ruiz. A respetar con rigor estas medidas, a respetar, insisto, con rigor estas medidas. Es Salvador Illa, si se el ministro de Sanidad. Que han decretado las autoridades sanitarias de Cataluña y de Aragón, y a las que damos explícitamente nuestro apoyo, pues los brotes se van a controlar, pero hay que respetarlas. Por tanto, quiero hacer también este llamamiento. Un ministro que hoy decía Cataluña y Aragón son los dos grandes focos y las dos grandes preocupaciones. Cataluña y Aragón porque uno de cada dos contagios, incluso más, se están produciendo allí. El 65% de esos casos están teniendo lugar en Cataluña y en Aragón. Hay 201 brotes activos, hay 2.289 casos, tasas de triplicarse. Ahora mismo estamos hablando triplicarse en apenas 3 semanas los contagios. Vamos a echar un vistazo al mapa que hoy ha dibujado el Ministerio de Sanidad, Sonia Ballesteros. Ese mapa nos deja cifras ya de miles de contagios en las últimas horas. Esto ya no es un goteo como hace unas semanas, ahora los casos se cuentan por miles. 4.581 contagios en los últimos 3 días y 201 brotes activos. Así avanza la epidemia en España, con grandes diferencias territoriales, porque desde el 1 de julio 2 de cada 3 casos han sido detectados en Aragón y en Cataluña. Esas son las comunidades que más preocupan, sobre todo ahora mismo las ciudades de Zaragoza y Barcelona con su área metropolitana. Sobre el origen, preocupan de forma especial los contagios vinculados al ocio nocturno, los que se han producido en discotecas o en botellones. Son solo el 10%, pero generan contagios masivos y muy difíciles de rastrear. Con un montón de personas afectadas y una difícil búsqueda de contactos, además. Son ámbitos que empiezan a preocuparnos de forma especial, ¿no? Porque son además más difíciles de controlar. También alertan desde el Ministerio de las grandes celebraciones familiares, porque ahí se han dado el 17% de los brotes que siguen en activo. Si uno suma 17% de los brotes familiares, 10% del ocio nocturno,
uno empieza a tener esa sensación de que el alcohol está jugando algún factor y pesando como una clave en toda esta clave de contagios. Hoy el propio ministro Salvador Illa decía literalmente que quizá ha llegado el momento de poner coto al alcohol y al ocio nocturno. Son básicamente las fiestas o celebraciones de ámbito familiar extendido y en espacios donde, por razón de la actividad que se hace, por ejemplo los vinculados a ocio nocturno, también se han generado algunos brotes. Ahí quiero hacer un llamamiento a la cautela y a la prudencia. No hay que tenerle miedo al virus, pero no hay que perderle el respeto. Y por tanto, hago un llamamiento explícito a que se respeten todas las medidas también en estos ámbitos. Y algunas de las comunidades autónomas, algunos de los territorios han comenzado a actuar ya en esa dirección. Galicia ha prohibido ya el botellón. Murcia ha cerrado literalmente el ocio nocturno. Hoy, Radio Murcia, Ana González. Nuevas restricciones en la Comunidad de Murcia. Se prohíbe la apertura del interior de los locales de ocio en toda la comunidad tras un brote vinculado con esta actividad. Esto supone que discotecas y establecimientos que no tengan espacios abiertos deberán cerrar y la actividad nocturna quedará reducida a terrazas y clientes sentados, porque, ha dicho el consejero de Salud Manuel Villegas, nos jugamos mucho, al tiempo que ha lamentado la laxitud en las medidas de seguridad en esos locales de ocio nocturno. Nos jugamos mucho y debemos adoptar esta medida para prevenir nuevos brotes. Además, se reduce el número permitido en reuniones sociales familiares o en terrazas a 15 personas. En Valencia, en la Comunidad Valenciana, Gandía cerraba también esos locales de ocio nocturno y la Generalitat ha convocado reunión mañana, porque el cierre de Gandía está provocando que los jóvenes que quieren salir lo sigan haciendo, no a Gandía, sino a los pueblos que rodean a esa localidad. Así que mañana hay reunión, mientras estos brotes entre jóvenes, ocio nocturno y alcohol se siguen multiplicando. En Peñíscola acaban de detectarse hasta 20 casos más. Jaume Macías, ¿qué tal? Buenas noches. La Consellería de Sanidad en la Comunidad Valenciana ha detectado 9 nuevos casos en las últimas 72 horas en el brote registrado en Peñíscola. Según ha notificado también el gobierno valenciano, parece ser que el foco se ha registrado en una discoteca del municipio. Por ello, a partir de mañana y hasta el próximo miércoles, la Consellería de Sanidad va a comenzar a realizar pruebas a todas las personas que estuvieron en este local de ocio situado en el municipio castellonense. De momento, en la provincia de Castellón hay 4 brotes detectados, 3 de ellos están controlados según la Generalitat. Y hoy la pregunta, os la dejo sobre la mesa, es literalmente esta. Ocio nocturno. Parece que el alcohol, parece que los pubs, discotecas, están jugando un factor, o al menos eso es lo que señala el Ministerio de Sanidad. ¿Hay que limitarlo? ¿Hay que cerrarlo? Bueno, si me permites que empiece teniendo en cuenta... adelante. Teniendo en cuenta las estadísticas que está ofreciendo el Ministerio de Sanidad, el 50% de los contagiados son asintomáticos, el otro 50% tienen algunos síntomas, la inmensa mayoría no graves, por lo tanto no se están produciendo hospitalizaciones, digamos, masivas o una afluencia preocupante. Los fallecimientos en una semana no han llegado a una decena. Y después hay un altísimo porcentaje de personas menores de 30 años, de ciudadanos menores de 30 años. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Hombre, quiere decir que no hay en determinados segmentos de la población el nivel de responsabilidad y de conciencia que es exigible en las circunstancias en las que estamos. Y por lo tanto, si no hay una actitud de colaboración en los mismos términos que está diciendo y pidiendo el ministro de Sanidad, la alternativa es prohibir esos digamos, espacios de ocio nocturno, restringir también las reuniones, sean familiares o no, porque lo que es evidente, más allá de lo que puedan decir los médicos, es que los brotes, sobre todo los que están, digamos, salteando el mapa
del conjunto de España tienen esas dos fuentes. Por una parte, reuniones familiares amplias, por ejemplo, bodas, celebraciones que están por encima de las 30 o de las 40 personas, y después el ocio nocturno, en el que juega no solamente el alcohol, que juega porque desinhibe, sino porque son locales en los que la distancia de seguridad no es posible mantenerla, ni tampoco tener una mascarilla. Por lo tanto, si no hay una responsabilidad muy acendrada por parte de los ciudadanos y del segmento más joven, habrá que prohibir. No hay otra alternativa. Pablo Simón, Neus Tomás, ¿hay que prohibir el ocio nocturno? Bueno, yo creo que tenemos que distinguir entre describir y explicar los contagios, ¿no? Y es indudable lo que comentaba Zarzalejos a propósito de que ahora hay muchos más casos detectados entre los jóvenes, pero esto obedece también a un hecho evidente, y es que ahora hacemos muchas más pruebas PCR de las que hacíamos en marzo y abril, y por lo tanto, a medida se va aumentando el número de test que realizamos, encontramos a más gente asintomática, y esta normalmente tiene menos edad. Antes hacíamos pruebas solo a personas que tenían síntomas o eran colectivos de riesgo, ya no. Por lo tanto, si idealmente nosotros hiciéramos una prueba PCR a los 46 millones de habitantes de España, descubriríamos que la media de edad baja. Pero esto se debe esencialmente al tema del número de pruebas que se hace. Sin dejar de lado, y tiene ahí toda la razón Zarzalejos cuando apunta esta idea de que hay un elemento de responsabilidad individual que corresponde a todos, a jóvenes, a adultos y a mayores. Y esto es lo cierto, y es lo que conecta más con el tema del ocio nocturno, que aquí lo que tenemos que dejar un poco de lado es la actividad en sí mismo y fijarnos en el espacio en el cual se desarrolla la actividad. Es decir, cuando estás en un local cerrado, poco ventilado, en el que te tienes que quitar la mascarilla, bien para comer, bien para beber. Cuanto más tiempo pases en ese local y cuanta más gente esté entrando y saliendo, más difícil es rastrear los potenciales contactos con los que te encuentras, menos se garantiza la distancia de seguridad. Por lo tanto, más allá de la responsabilidad individual, que por supuesto todos la tenemos y tenemos que cumplir las normativas y las recomendaciones al efecto, hay una responsabilidad también de los hosteleros y de las administraciones por asegurarse de que los locales de ocio nocturno que vayan a abrir lo hagan en las condiciones que se permite garantizar esa distancia de seguridad, que haya suficiente ventilación y que la gente esté relativamente aislada dentro de lo posible, cumpliendo los límites del aforo. Si no lo cumplen, evidentemente se clausurará. Pero el problema de clausurar un sector entero es que puede haber hosteleros que a lo mejor sí están cumpliendo con la normativa y están siendo celosos en hacerlo, pero estamos clausurando un sector en su conjunto. A mí, me perdonáis, si os queréis interrumpir, adelante. Yo me vais a perdonar, como estoy con la beca, yo lo voy a hacer. Simón, ya, pero cuando yo salía, cuando yo era joven, me acuerdo, el objetivo de una noche de fiesta era precisamente lo contrario, era el contacto. Da igual las medidas que tomara la discoteca o el pub o el local, lo que uno busca es el contacto con amigos, claro, o parejas o con quien sea. Claro, pero bueno, tampoco por generar un debate entre nosotros, pero digamos que la ley antitabaco ocurriría un poco parecido, ¿no? Es decir, si alguien se dedica a encender un cigarrillo dentro de un local, quien tiene que actuar es el hostelero, porque sabe que se está incumpliendo la ley en esas circunstancias. Yo lo que digo es que me refiero al ocio nocturno en sí mismo, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros podemos asegurar que este se desarrolla, por ejemplo, en espacios abiertos, sabemos que ahí hay mucho menos riesgo y hay menos problemas que si lo hacemos en locales cerrados y poco ventilados. Lo que yo solo digo es que, entendiendo que sabemos que este es uno de los vectores de contagio, como las bodas, como los bautizos, como cualquier tipo de reunión que incluya multitudes, lo que tenemos es que regular para que se trate de desarrollar en las condiciones óptimas. Si no es posible, evidentemente, habrá que optar por la clausura. Lo que yo estoy diciendo es que las administraciones se tienen que involucrar también más en esto, y también los propios miembros del sector de la restauración, porque si no, al final vamos a terminar generando el que vamos a ahogar un sector también importante, ¿no? Es que esto al final siempre queremos una cosa y la contraria. Desde luego, sin salud no hay economía. Pero también es verdad que tenemos que intentar ayudar a que se cumplan esas condiciones. Si no, pues evidentemente habrá que optar por la clausura. 25.000 empresas, 200.000 trabajadores, un 1,8% del PIB español es el ocio nocturno. Pero también es verdad que ahora mismo hoy Sanidad está diciendo, en fin, es foco de contagios.
A mí seguramente me condiciona el hecho de hablar desde Cataluña porque habéis dado las cifras de aquí y no hace falta resumir más. Pero ahora cuando Pablo hablaba de qué tienen que hacer las administraciones, de entrada que las instrucciones sean claras. Porque lo que estamos viviendo aquí en Cataluña a base de recomendaciones, de prohibiciones que no lo son, de multas que aparecen pero que al final no se consuman, lo que está convirtiéndose esto es que, bueno, quien quiere cumple y quien no, no. Y eso es un problema. Pasa a nivel de los ciudadanos de tipo personal, pero pasa también desde los gimnasios a empresas como estáis citando las de ocio, ¿no? Y es cierto que hay más PCRs, es cierto, pero también es cierto que el perfil del nuevo contagiado ha cambiado. Y antes decía Zarzalejos, ¿no? 1 de cada 4 es menor de 30 años. Pero es que además la media ha pasado de los 60 años a los 48. Los menores de 30 años eran el 7% antes y ahora son casi, como comentaba, el 24%. Y en los hospitalizados, antes de la nueva normalidad, para entendernos, los menores de 30 años eran el 2% y ahora ya son el 10%. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, el alcalde de Lleida el otro día, entrevistándole, me decía que había encargado un estudio a sus técnicos municipales para que se paseasen por los 25 espacios de la ciudad donde más habitualmente coinciden los jóvenes. Y eso era desde terrazas a espacios de deporte. Bueno, pues en el informe que le hicieron, en 23 de estos espacios, la gran mayoría iban sin mascarilla y él me dijo, y en ningún caso se respetaba la distancia mínima, en ninguno de los 25. Con lo cual es verdad que, pues seguramente porque están más confiados y pueden estar más relajados y en cierta manera podría decir que es lógico, pues se sienten menos vulnerables. El propio director de la unidad de COVID de la Arnau de Vilanova de Lleida comentaba también, cito Lleida porque fue donde empezó un poco todo aquí, pero bueno, podríamos seguramente encontrar otras declaraciones de otras personas implicadas en la lucha contra el coronavirus. Pues el jefe de la unidad de COVID de la Arnau de Vilanova decía, ¿sabes qué pasa? Que los mayores y los vulnerables se cuidan sin tener que decírselo. Ya se confinan solos, dice. Por lo tanto, claro, eso está pasando. Sí. Y en cambio los jóvenes, y más en verano, pues es mucho más difícil de controlar. Yo no sé si algunas de las opciones que se han tomado, por ejemplo, en alguna comunidad se está recomendando pues que se cierre a partir de las 2. Pues a lo mejor con eso se puede tomar más conciencia, no lo sé, y es cierto que el hecho de que no sean lugares ventilados, lugares cerrados, y como dicen los expertos, lugares donde se grita más y por lo tanto es más fácil que puedan saltar pues esas gotas que nos han enseñado en todos los vídeos y gráficos, pues complica el control, pero ciertamente hay que hacer algo. Porque, por ejemplo, en Figueras, que sabéis que también están restringiendo desde hace 2 días, la alcaldesa comentó que más del 70% de los contagios que tenían detectados, más del 70% eran jóvenes. Zarzalejos, sí, porque no, quiero escuchar al sector, que el sector nos está escuchando, para ver si hay que cerrar, si hay que limitar horarios, si hay que hacer algo, pero algo parece que hay que hacer. Sí, yo quería insistir en una idea que Neus ha planteado y que me parece que es fundamental. Hace falta también que las administraciones públicas sean muy claras, mucho más claras en sus instrucciones. Y después que tengamos muy presente que una recomendación a un ciudadano, a un grupo de ciudadanos, una recomendación, una apelación simplemente a la voluntad muchas veces no funciona. No funciona, puede funcionar en las personas vulnerables que son, digamos, que tienen una percepción mayor de peligro, también lo decía Neus, es decir, las personas más vulnerables por edad, por patologías previas, pues se cuidan, ellos ya se cuidan, pero vayamos a la media de edad de los españoles, 40 y tantos años. Oiga, en esa media de edad la recomendación es difícil que prenda, tiene que haber instrucciones claras. Y si no hay instrucciones claras y no se cumplen, la alternativa es prohibir. No tenemos que tener miedo a la palabra prohibición
cuando de lo que nos estamos jugando es una posibilidad de que haya un rebrote generalizado en forma de segunda ola. Esto no nos lo podemos permitir. Y yo creo que la gente que banaliza los rebrotes está contrayendo una responsabilidad cívica gravísima, porque estamos donde estamos por una pandemia y nos avisando de que esa pandemia podría repetirse. Y en lo que estamos es en una, quiera Dios que no sea así, una antesala de una nueva oleada. Por lo tanto, yo creo que paños calientes ni medio. Exigencia, órdenes, normas, autoridad y sanción. Y eso es lo que tiene que hacer. Ahí tenemos que ir, porque no podemos volver a lo que fue abril, a lo que fue mayo y a lo que fue junio. ¿Por qué? Porque vamos y no a la bancarrota. El acuerdo que se está ahora discutiendo viene de todo eso en Bruselas. Tenemos que aprovechar con enorme disciplina y y asumiendo la autoridad de las comunidades autónomas y del gobierno central las conductas que nos están dictando. Y si no es por las buenas, tendrá que ser impuestas. Y las que no se cumplan, sancionadas. Hemos oído a, jóvenes en botellones, hemos oído a jóvenes en fiestas y hemos oído y visto todo tipo de establecimientos y de cumplimientos, de muy distinto tipo, desde los más estrictos hasta los absolutamente nulos. Hoy Sanidad da estas cifras, 10%. Dejadme saludar al portavoz de la patronal del ocio nocturno, al presidente de España de Noche, Ramón Mas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Señor Mas, le agradezco que nos haya estado escuchando. Quería que lo hiciera porque le quiero trasladar la pregunta que estamos discutiendo aquí. ¿Hay que prohibir el ocio nocturno? Bueno, yo me ha gustado mucho escucharos porque me he anotado varias cosas de las que habéis dicho. Yo quería empezar diciendo que nosotros el ocio nocturno cerró por responsabilidad social total y absoluta antes de que se dictara en la mayoría de comunidades autónomas. Nosotros abrimos hasta el primer fin de semana del mes de marzo. A partir de ahí el 60% del sector cerró. Estuvo cerrado ha estado cerrado hasta ahora. De hecho, hay muchos locales en España que no han abierto porque las comunidades autónomas han dado unos tantos % de aforos y unas condiciones que eran muy complicadas para hacer viable las empresas. Y evidentemente desde el sector teníamos claro desde el principio que esto era una cuestión sanitaria, con la pandemia. Hicimos los deberes, trabajamos con el ICTE y con el Ministerio de Sanidad en una guía, en un protocolo que después, evidentemente, este protocolo, como vosotros sabéis, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias y hemos tenido que adaptarlo a cada una de las comunidades autónomas. Yo estoy muy de acuerdo en algunas cosas que se han dicho. La claridad que nosotros les exigimos a las comunidades autónomas y a las administraciones es que esto es súper importante. Nosotros no podemos tener normas que nos generen una indefensión y una inseguridad jurídica a la hora de aplicarlas, porque estas normas son muy complicadas. Necesitamos normas claras. Nosotros hemos propuesto desde nuestro sector a diferentes comunidades autónomas en diversos planes sectoriales una cuestión muy básica. Nosotros, las discotecas, nuestra principal actividad es el baile. Nosotros, evidentemente, somos lo que somos, no queremos ser otra cosa. Y nosotros les hemos ofrecido perimetrar las pistas de baile con un control de acceso y de salida, con utilización de mascarillas obligatorio mucho antes de que las comunidades autónomas lo obligaran, y sin la posibilidad de consumir dentro de esas pistas de baile para que no hubiera esa intención de quitarse las mascarillas. Nosotros consideramos que la normativa de las mascarillas nos ayuda a todos, porque evidentemente antes de esa obligación, que fuera obligatorio llevarlas en un sitio lúdico y no fuera obligatorio llevarlas en la calle, era una gran contradicción. Pero aquí yo creo que tenemos que hablar de varias cosas. Nosotros tenemos claro desde el sector que tenemos los recursos suficientes para hacer
que nuestros locales sean seguros. Ahora, que no podemos garantizar, evidentemente, que se produzcan rebrotes en un local de ocio. Yo creo que nadie puede garantizar que se produzcan rebrotes en ningún sitio, en ningún tipo de sectores. El problema hoy es que el Ministerio parece señalar a una combinación de jóvenes, de alcohol y de cierta laxitud dentro de esos establecimientos. Hemos visto y oído, señor Mas, escenas, en fin, usted las tiene en la cabeza como las tenemos todas. Esta es una de las que se ha producido, las hemos visto en Sevilla, las hemos visto en Valencia, y lo que hoy decía el Ministerio es, oiga, ojo al ocio nocturno. ¿Están ustedes siendo demasiado laxos? ¿Queremos un ocio seguro o no queremos un ocio seguro? Vamos a ver, lo que tenemos que tener claro es que queremos un ocio seguro. Nosotros advertimos a las administraciones públicas desde hace mucho tiempo que el no tener abiertos los locales con las condiciones máximas haría que miles de jóvenes optaran por un ocio no seguro. Es decir, la gente joven va a salir, eso es evidente, hayan o no hayan discotecas abiertas. Entonces, evidentemente, en la vía pública son las autoridades locales y son las policías las que tienen que evitar que esos botellones se produzcan. En los locales, evidentemente, es nuestra total y absoluta responsabilidad. Por eso exigimos claridad en los planes sectoriales. Es decir, vamos a trabajar en un plan sectorial claro en cada una de las comunidades para que los locales puedan abrir ofreciendo unos locales atractivos, pero con unas normas claras y seguras. Y evidentemente, si hay empresarios que no cumplen, que se les aplique el régimen sancionador, que es un régimen muy potente en España. Porque usted sostiene que por activa y por pasiva. Porque usted sostiene que si no hay ocio nocturno abierto, si no hay locales abiertos, en fin, los chavales jóvenes están haciendo, evidentemente los jóvenes. Mira, yo soy portavoz del gremio de discotecas de Barcelona y provincia. Nosotros en Cataluña advertimos que después del San Juan habría un rebrote. Lo teníamos clarísimo, porque hubieron muchas fiestas de botellón y muchas fiestas ilegales fuera de locales, porque la mayoría de locales de Barcelona y provincia cerraron para San Juan. Y sabíamos lo que iba a pasar. Lo teníamos clarísimo. Como en Cataluña ha pasado en muchas partes de España. Si nosotros dejamos a los jóvenes sin locales de ocio, sin espacios para que vayan a tener su ocio de forma segura, evidentemente van a salir, van a consumir y no van a cumplir ninguna norma de seguridad. Y evidentemente en la vía pública, quien es responsable de hacer cumplir eso son las autoridades. Ahí tenemos que tener muy claro. Y lo que exigimos es una normativa clara, una normativa que no deje lugar a dudas, para que nosotros la podamos aplicar. Y evidentemente, siempre lo hemos dicho, los empresarios que no cumplan se les debe sancionar. Eso está clarísimo. Porque al final no hay diferencia entre el que lo hace bien y el que lo hace mal. Y tiene que haberla. Dentro de un colectivo, evidentemente como el nuestro, hay empresarios muy serios, empresarios muy capaces y empresarios que se toman su trabajo con una responsabilidad muy grande. Pero hay otros que no. Eso es evidente. Y a esos que no se lo toman se les debe sancionar. Y desde el sector lo hemos reclamado por activa y por pasiva. Portavoz de El Ocio Nocturno en España, presidente de España de Noche, Ramón Mas, le agradezco su presencia con nosotros aquí, su análisis esta noche y el argumento. Si no hay locales abiertos, habrá fiesta, igual, pero fuera de control. Lo analizamos enseguida, lo leemos enseguida. 11 menos 20, 10 menos 20 en Canarias. Hora 25, con Javier Ruiz. Debate sobre el ocio nocturno. Hoy la directora de Salud, María Jesús Sierra, decía: estamos viendo estos últimos días mucho aumento en brotes de ocio nocturno, fiestas, reuniones, brotes en discotecas, por ejemplo, con un montón de personas afectadas y una difícil búsqueda de contactos, además. Preocupan las discotecas, los pubs, los locales, pero acabamos de escuchar a las discotecas, a los pubs y a los locales decir: fiesta va a haber, con o sin locales. Los chavales van a seguir saliendo, van a seguir bebiendo. Que lo hagan mejor en un local vigilado por autoridades que en la calle,
donde el contagio puede ser mayor. Este debate servido el día en que hemos constatado que el otro mecanismo de seguimiento, el de los rastreadores, sigue faltando y sigue fallando. Siguen faltando rastreadores y siguen faltando positivos. Los datos eran ridículos hasta el punto de que la OMS ha apercibido hoy y llamado la atención a ciertos países. Ningún país puede controlar su epidemia si no sabe dónde está el virus. El rastreo es esencial para encontrar y aislar los casos, identificar y poner en cuarentena a sus contactos. El rastreo de contactos es esencial para todos los países en toda circunstancia. Puede prevenir el que casos individuales se conviertan en brotes y los brotes en transmisión comunitaria. Es Tedros Adhanom, es el director general de la OMS, advirtiendo sobre el fallo de los rastreadores. Los datos aquí eran ridículos y la solución que se ha tomado parece más ridícula todavía. Los datos mostraban que nuestros rastreadores estaban detectando pocos positivos, especialmente en 4 autonomías. Hoy el gobierno ha revisado las series y esas 4 autonomías han desaparecido. Así que las que bajaban la media ya no están. La media automáticamente sube. Eso es lo que se ha hecho esta misma tarde, ¿no? Mariola Lourido, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Dice Sanidad que ha tenido que reajustar los datos porque la información no era correcta ni completa. Así que esta misma tarde el Ministerio actualizó el informe. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues borrando los datos de las comunidades autónomas que ofrecían los peores resultados en el rastreo de los contactos de un positivo. No aparecen ya ni Cataluña, ni Madrid, ni Asturias, ni Castilla-La Mancha, según el asterisco añadido en el informe por dificultades en la categorización de la variable. Se entiende algo mejor la explicación de María José Sierra, la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas. Porque hay algunas comunidades, además de las que más peso tienen en el número de casos, que no estaban, había muchos casos con un 0 porque no había información. Lo cierto es que al borrar los datos de estas 4 comunidades, el resultado final mejora considerablemente y la media de identificación de contactos sube. Ahora el informe de Sanidad apunta que las comunidades localizan entre 2 y 7 contactos de cada contagio. Antes eran entre 0 y 3 como máximo. En todo caso, los expertos recomiendan disponer de un rastreador por cada 5.000 habitantes, una tasa que solo cumplen en España La Rioja, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Según la propia información de las comunidades autónomas, las que peor están son Madrid, Asturias, Cataluña y Navarra, que solo tienen un rastreador para más de 30.000 personas. Esto es, me perdonáis, pero política de párvulo. No me gustan las notas, así que me quito estas 4 y la media me sube. Esto es lo que se ha hecho esta tarde con el tema de los rastreadores. La verdad es que resulta un poco alucinante, ¿no? Yo creo que hay aquí dos cuestiones que están conectadas entre sí, pero que son de los grandes problemas que continuamos arrastrando desde que comenzó la pandemia. El primero y evidente es el tema de los datos. Es decir, no hemos sido capaces de homologar los datos entre las comunidades autónomas, sigue habiendo muchísimos problemas de comparabilidad. Este caso que acabáis de mostrar a propósito de los rastreadores es una prueba, pero lo mismo cuando ocurría que entraban los fallecidos de determinadas comunidades o los contagios con días de retraso, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, o en ocasiones, por ejemplo, mismamente los datos de fallecidos en residencias, que son imposibles de encontrar. Entonces, yo creo que esto ha mostrado un poco la pandemia hasta qué punto nuestro sistema administrativo tiene un problema grave. Y esto ya no es solo político, sino también administrativo. No somos capaces de generar buena información cuando la información es crucial, porque sin buena información no podemos hacer buenas políticas. Y cuando estamos hablando de una pandemia contagiosa de esta naturaleza, es fundamental tener información rápida para poder ponerla a disposición del sistema sanitario. Y yo creo que el segundo elemento evidente, que también a veces uno no sabe muy bien cómo tomárselo, es que nosotros paramos el país, nos paramos durante el confinamiento más severo del periodo del estado de alarma para dar la ocasión a nuestras administraciones y a nuestro servicio de salud de aprovisionarse de los recursos necesarios para hacer frente a lo que sabíamos que vendría después.
que es que estabilizaríamos los contagios, pero que en el momento en el que pudiéramos abrir, vendrían rebrotes y vendrían nuevas olas. Esto no es nada novedoso. Y es verdad que, por ejemplo, en respecto a camas por habitante o UCIs hemos mejorado. Pero que durante todo este periodo no hayamos sido capaces de mejorar el sistema de rastreo de las comunidades autónomas, que son, por cierto, ya quienes tienen la competencia. Que el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, no se ofrezca a directamente, aunque saque recursos de donde sea, a tener rastreadores variables que puedan atender a unos o a otros, o incluso el que las inversiones estén mal dirigidas, porque fijaos, en la Comunidad de Madrid se quiere construir un mega hospital de pandemias de 50 millones de euros, cuando con 5 millones puede reclutar a los rastreadores que se te está solicitando desde el Ministerio de Sanidad, porque prevenir antes que curar es fundamental. Pues esto también provoca cierta desazón, porque si nos encontramos en esta situación según hemos abierto, cuando la situación se ponga en un escenario más complicado, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando esto de ir a estar cerrados en un entorno no sea algo que podamos elegir? Porque ya venga el frío y la gripe. Sí. Pero esto es que no se puede o que no se quiere. Bueno, yo creo que es que no ha habido tiempo para hacer una gran operación política administrativa en España, que es evidentemente necesaria, que es la federalización del Servicio Nacional de Salud, mediante la potenciación clara del Ministerio de Sanidad, que en los últimos 15 años ha perdido más de 1.000 funcionarios, que es un ministerio que por no tiene ni un secretario de Estado, tiene una Secretaría General de Salud y direcciones generales, pero es un cascarón vacío, es decir, el señor Illa está haciendo juegos malabares con los muy pocos recursos que tiene, y lo que hay que federalizar es cooperar, y cooperar horizontalmente, es decir, no simplemente atenerse al vértice, que en este caso sería el Ministerio de Sanidad, sino también cooperar con las comunidades colindantes, es decir, tener un sentido federalizante de la sanidad. Eso es lo que tenemos que hacer, esa es una de las reformas fundamentales, y eso es perfectamente compatible con la descentralización administrativa. No podemos tener un Ministerio de Sanidad que era uno de los ministerios María, es decir, uno de esos ministerios que no tenía demasiada función, porque desde el año 2000 prácticamente ya estaban descentralizadas y transferidas todas las facultades de gestión de la sanidad pública. No, ahora eso es lo que hay que revisar, hay que federalizar y hay que hacer un Ministerio de Sanidad potente y muy integrado en la estructura general de la sanidad de las comunidades autónomas. Es decir, hacer una malla sanitaria que sea claramente federal, con responsabilidades compartidas, horizontal y muy colaborativa. Y ese es el reto que hay que hacer y que probablemente deberíamos plantearlo en la siguiente fase que es la reconstrucción, ¿no? Porque no solamente la reconstrucción económica, es también la reconstrucción de los mecanismos administrativos del Estado autonómico y su conexión con la administración central. Pero esto y vuelvo a plantearos, Neus, te quiero escuchar a ti. ¿Esto es que no se puede corregir o esto es que no se quiere corregir? Cuando uno ve las estadísticas y ve que los datos de Cataluña no están funcionando, las soluciones no están funcionando, lo normal sería intervenir. Hoy hemos preguntado a Salvador Illa, escuchen ustedes lo que ha dicho, porque lo que ha dicho es, bueno, es que Cataluña y Aragón, 65% de los casos son Cataluña y Aragón. 65% de los casos dice Cataluña y Aragón, escuchen. Si se respetan estas medidas que han decretado las autoridades sanitarias de Cataluña y Aragón, y a las que damos explícitamente nuestro apoyo, pues los brotes se van a controlar, pero hay que respetarlas. Por tanto, quiero hacer también este llamamiento. Les damos nuestro apoyo, pero que lo respete la población. De verdad, esto es que no se quiere hacer, o que no se puede hacer, o que no se quiere una confrontación. ¿Qué está pasando?
Bueno, Zarzalejo lo ha explicado muy bien. Es un ministerio sin competencias y sin funcionarios. Lo que estamos viendo estos días es la prueba plasmaria, creo yo, más evidente de que esto no es un problema de competencias, como se dijo en su momento cuando hubo el debate sobre el mando único, que se demostró que tampoco funcionaba porque las autonomías tuvieron que buscarse la vida todas para poder comprar el material, porque es que en el ministerio no había nadie tampoco para gestionar eso, porque las plataformas de compra están en las autonomías, porque llevan años haciéndolo, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión de competencias. A mí estos días me gusta resumirlo diciendo que es un problema de incompetencia. En este caso, en el caso de Cataluña, podemos hablar de la incompetencia de la Generalitat, a la que estos días podemos sumar también la de muchos ayuntamientos que se están peleando todo el día y al final lo que estamos asistiendo es a un desconcierto lógico por parte de los ciudadanos. ¿Qué ha pasado aquí? Como podría haber pasado en otras autonomías. De entrada, que esperaban que la segunda ola o el rebrote, y además lo pusieron por escrito, llegase en octubre y el pico fuese en Navidades. Eso no ha pasado. No hay un mando político, pero también de gestión al frente. Y me explico. La Consejería de Sanidad ha estado casi 2 meses sin responsable porque la anterior, por motivos de salud, renunció y no se ocupó esa plaza. En Cataluña, hasta hace un par de semanas, no había un Fernando Simón, no había un responsable técnico para tranquilizar o intranquilizar, pero alguien que diese la cara desde el punto de vista técnico. Luego hemos asistido a las peleas propias de los gobiernos de coalición, pero que en este caso son más preocupantes porque estamos hablando de la gestión de una pandemia. Antes citaba el caso de Lleida. En el caso de Lleida, el presidente Torra insistía en que había que confinar. Esquerra Republicana, que tiene la cartera de Economía, y la alcaldía de Lleida decía que no hacía falta. Al final se acabó confinando, pero como ha reconocido el propio gobierno, se llegó tarde. Lleida se llegó tarde y se ha llegado tarde a Hospitalet. Hospitalet es hablar de Barcelona, es hablar del área metropolitana, es hablar de 3 millones de ciudadanos. Por lo tanto, no es una cuestión tanto de competencias, de quién las tiene, sino si se gestiona, si se ejercen bien o mal. Y acabo. Antes decía Pablo, ¿no? Hace falta información rápida. Bueno, antes en la publicidad he ido a buscar un dato porque no lo tenía en la cabeza. Recordaba el caso de Corea del Sur. ¿Recordáis? En Corea del Sur, en mayo, hubo un foco que era, era un señor de 29 años que había visitado 5 locales. Pues, ¿qué se hizo allí? Ya sé que no se puede hacer aquí, pero ¿qué se hizo allí? Se rastrearon más de 5.000 personas a través de teléfonos móviles, de registros de tarjetas bancarias incluso. A más de 1.000 se las vigiló. Y atención, a 57.000 personas que habían pasado más de media hora cerca de esos locales recibieron un mensaje de texto para que se hiciesen una prueba. Hombre, entre eso y lo de aquí, que más del 70% de los contagiados en Cataluña no se sabe cómo se han contagiado, no ni dónde ni cuándo, no se sabe nada de cómo se han contagiado. Hombre, yo creo que a lo mejor un término medio podría existir. Y a Pablo Simón dando un respingo en la silla. Justamente para mí eso es lo preocupante, ¿no? Es decir, comentaba Zarzalejos, y estoy de acuerdo, hay que federalizar mejor nuestro sistema, totalmente de acuerdo, pero eso es una reforma que vendrá en el medio o largo plazo. No podemos restablecer las competencias o darle más atribuciones a un Ministerio de Sanidad que efectivamente lleva 20 años como un cascarón vacío. Vale, eso estamos todos de acuerdo, pero por ejemplo, por poner un ejemplo concreto en el caso de Cataluña, se supone que había un compromiso en firme del gobierno y se planteó así que se iban a adaptar las leyes de salud para poder hacerse confinamientos con garantías jurídicas mínimas, para poder hacerlo de manera quirúrgica o selectiva, que algunos decían que valía con la ley del 86 de salud de las comunidades autónomas, otros que no, otros decían que eso del estado de alarma. Bueno, hubo cierto acuerdo y cierto compromiso de que había que articular alguna fórmula jurídica para que diera certidumbre, que antes hablábamos de eso, que es tan importante, que es la certidumbre para la ciudadanía, saber
saber a qué atenerse. Bueno, pues nos encontramos con que se decreta el confinamiento en Cataluña, un juez dice que sí, otro dice que no, termina como recomendación y la gente se sigue moviendo libremente porque evidentemente el gobierno tampoco quiere asumir el coste político de hacer un estado de alarma, ni tampoco aquellos que podrían necesitarlo, que a lo mejor es Cataluña, de pedirlo después de haber votado en contra. Por lo tanto, nos encontramos atrapados. Pero Pablo, yo creo que para precisar un poco, tú podrías hacer lo de alarma es efectivo. Es una opción que jurídicamente pues se tendría que estudiar y hay gente que dice que se puede hacer y gente que no. Pero lo que pasó aquí es que el gobierno de la Generalitat fue a la brava a intentar confinar y el juez le dijo, hombre, así no lo puedes hacer. Y lo que hizo fue modificar la ley, y lo que hizo es un decreto ley que amparaba, y ahí sí que estaba bien hecho, con criterios técnicos, especificando, yo me lo leí en ese momento, hace 15 días, especificaba incluso la cantidad de camas, la gente que estaba en la UCI, la cantidad de contagios, de positivos, de PCRs hechas, y esos parámetros son los que le permitía decir, bueno, y con estos datos, en base a este decreto ley, yo ahora hago esta orden para este determinado territorio. Y es lo que le ha funcionado. Con rango de recomendación. Sí, pero con rango de recomendación. Pero vamos a ver. Bueno, porque en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Lleida se intenta, es como orden. En el caso de Hospitalet, por ejemplo, en el caso de Lleida y en Hospitalet inicialmente, y creo que en alguna población de Lleida también pasó, el juez dijo, pero esto de en las reuniones de más de 10 personas no, esto se lo tumbo, que es un criterio también un poco, bueno, ¿en base a qué criterio epidemiológico? No estaba claro, porque no estaba justificado. No, es que, vamos a ver, pero yo creo que lo que pasó aquí es que no se amparó bien legalmente inicialmente. Yo creo que aquí hay una cuestión muy de fondo, pero vamos a rasgar el velo y ponerla encima de la mesa con toda sinceridad. Aquí nos han dicho que en Cataluña, en Aragón, hay ya una transmisión comunitaria, ¿no? Se nos ha dicho. Se nos ha dicho que hay una serie de recomendaciones, entre ellas la máxima inmovilidad posible, no confinamiento. Y se nos ha dicho, y lo estamos comprobando, que no se cumple. En determinados sectores no se cumple. ¿Qué es lo que procedería, pero que no va a suceder? Según la ley del 81 es perfectamente posible la declaración del estado de alarma en todo el territorio o en alguna de las comunidades autónomas, parcialmente, es decir, o en el completa comunidad autónoma o en una parte de ella. Y es perfectamente posible que la autoridad delegada, y lo dice la propia ley del 81, sea el presidente de la comunidad autónoma, porque el gobierno delega la autoridad única, en este caso sanitaria, y también, en el caso de Cataluña, con policía integral propia, por lo tanto también con la posibilidad de coerción que no tienen otras comunidades, si la tiene la vasca y si la tiene específicamente la catalana, porque los Mossos d'Esquadra son una policía integral, es que podría haberse declarado el estado de alarma. Y dices no se va a hacer. Aguántame, Zarzalejos, vamos a volver enseguida, vamos a regresar inmediatamente, pero son las 11 de la noche